Ok, ahora no estoy compartiendo pantalla todavía, detener grabación, editar, ok, listo. ¿Qué les parece esta modalidad para dar clase? Fino, ¿verdad? Me parece chévere. Ok, ok, voy a irme hacia, ya va. No, entendí. Voy a irme hacia lo que les he dejado, ¿verdad? Están viendo su grupo, ¿cierto? ¿Quién dijo que entendió? ¿Cómo? Hubo una chica que dijo que entendió cómo era la cuestión. Sí, es que la primera vez de un video chat, pues uno lo que está es expectante o a la expectativa de qué va a ocurrir. Ok, necesito que cierren los micrófonos todos. Yo pudiera cerrarlos desde el comando, pero es como una especie de acto de disciplina que sepamos trabajar las normas en etiqueta. Entonces vamos a empezar por esta parte que son los conceptos básicos, ¿verdad? Vamos a ver. Ok. Estos son los conceptos básicos orientados a la administración, pero podemos orientarlos hacia esta parte de la veterinaria. Ok, las tecnologías de información y aplicaciones en los negocios, en el caso nuestro es aplicación en la medicina veterinaria. Nos ayuda a la toma de decisiones. ¿Cómo tomaríamos decisiones en veterinaria con las TIC? Sistemas de inventario de animales, sistemas de vacunación. Hay mil y unas cosas que pueden, incluso reconocimiento, digamos facial, pero en realidad reconoce es la cara del ganado. O también se le colocan unos sensores en las orejas y se sabe el posicionamiento, el geoposicionamiento del rebaño. Cuando hacen la cola, los collares. Sí. ¿Están viendo el video? Sí. Ok, chévere. Igualito lo pueden ver después, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tenerlo para dar la clase, ¿verdad? Este video está en el aula. Acuérdense que hoy los matriculo, pero en un aula fuera de, para no esperar tanto tiempo, fuera del campo. Pero no llegué. Exacto. Esto aquí, ¿verdad? Entonces vamos con, lógicamente, ¿cómo contribuye la informática? Hay una necesidad de un volumen de datos, ¿verdad?, a ser analizado. La única manera es automatizar los procesos, generar la data y analizarla, lógicamente. Los datos comunes son los que se almacenan en bases de datos. Para ustedes, ¿qué es una base de datos? ¿Quién podría decirme algo similar que les parezca? Yo tengo entendido por base de datos un lugar no físico donde se almacena información. Correcto, ¿verdad? En veterinaria, ¿qué podríamos almacenar? El nombre, las fichas. La ficha de los bovinos, por ejemplo, su Correcto, origen, la su ficha de los genética, bovinos, ¿verdad? sus padres. Su parentesco, ¿verdad? Con otros animales que, por ejemplo, los cuartos de milla, caballos que han ganado las carreras, por ejemplo. O sea, están los pura sangre que son los que corren en los hipódromos, pero los cuartos de milla se llaman cuartos de milla porque, lógicamente, corren unas carreras cortas. Y bueno, si un padre y un abuelo han sido ganador, esa data Es la probable necesita. que de fruto de esos genes también sea un ganador. Correcto. Eso en informática se llama predicción. Y se logra es analizando las bases de datos, es decir, analizando toda esa serie de datos. Repetitividad. ¿Qué pasa? Que a través de la informática nosotros trabajamos la parte de evitar que la data sea repetitiva, es decir, que sea recursiva.
Distribución. Acá es importante la parte desde el punto de vista geoposicional. Bueno, ocurrió en los 60 y está ocurriendo ahorita. La parte de distribución, la distribución centralizada muere con el nacimiento de Internet. ¿Por qué? Porque descubrieron que los datos debían ser distribuidos de forma descentralizada para que en caso que ocurriera una fatalidad en un nodo, estoy siendo someramente general porque eso lo vamos a ver en el módulo 3. Ocurriera una fatalidad en un nodo, los otros nodos que guardaban la misma información no perdieran esta, valga la redundancia, esta información. Esto lo estamos viendo de nuevo con la llamada blockchain. La blockchain es sumamente descentralizada, más descentralizada todavía, aunque corre por la capa de Internet, es más descentralizada que Internet. ¿Está bien? Es decir, podemos perder 100 nodos que llevan los registros de una criptomoneda, por ejemplo, o de un juego, y quedarían 1000 y pico nodos todavía a través del mundo con la misma información. Esto llamando nodos las máquinas o una granja de máquinas que trabajan en el blockchain. ¿Está bien? Más o menos entendimos. Perfecto. Sí. Ok, vamos a darle extra. Y se ve perfecto la parte de la clase, ¿verdad? Ahí se ve que estás, por ejemplo, en un concepto. Seguimos con las funciones de la informática, ¿verdad? Nos ayuda a la comunicación a larga distancia, tareas, a realizar cálculos. Hay computadoras que se encargan y duran días en eso, ¿verdad? Lógicamente. Duran días haciendo cálculos muy complejos. Por ejemplo, digamos los mineros. En el 2022 ahorita tenemos ¿cómo se llama? Un caso, si saben el cometa que está pasando ahorita, que es verde, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? De cuánto mineral había. Creo que los cometas verdes son ricos en cobre. Si fuese rojo, fuese rico en hierro, ¿verdad? Entonces, esos cálculos los hacen ellos con computadoras. La trayectoria lo descubrieron en el 2022, no se sabía de su existencia. Empezaron a verlo y empezaron a calcular la trayectoria, todo eso, y bueno, todo eso se hace con computadoras, lógicamente. Y son cómputos que duran días, son supercomputadoras. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Tenemos la parte de la seguridad, tareas que deben... antes lo hacían los humanos, ¿verdad? Pero ahora con la inteligencia artificial se ha convertido la parte de seguridad informática en una especie de protección y ataque de inteligencias artificiales, ¿está bien? La sustitución del hombre en tareas monótonas, es decir, por ejemplo, si yo coloco ¿sí saben lo que es Arduino ustedes? No. Una tarjeta madre, ¿verdad? Sí. Por ahora, porque hay unas que son del tamaño del dedo pulgar, ¿está bien? Una tarjeta madre que trabaja con sensores, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en veterinaria, una tarea monótona es contar ganado, ¿verdad? Pero ¿qué hace el ganado? Pasa a través de ¿cómo se llaman las puertas? Correcto, no, son sensores, pero las puertas por donde pasan al corral, falso, creo que le dicen falso, ¿cierto? Falso con de madera. Sí. Okay. Una puerta de esa con un sensor nos ayudaría a contar el ganado que entra a un corral, entra y sale de un corral, ¿está bien? Entonces, ahí tenemos que la informática nos está ayudando mucho en tareas que son simples. Una tarjetita pequeñita del tamaño de un zapato, que contiene diversos sensores. De hecho, venden el kit depende para lo que tú lo quieras, se ejecuta las tareas. Generalmente está programado en Python y el sistema operativo, que vamos a hablar del sistema operativo más adelante, y en módulo 2 vamos a ahondar, el sistema operativo está hospedado en
Ustedes conocen las tarjetas de sus teléfonos, ¿verdad? Las SD, las micro SD. Sí. Bueno, ahí se guardan los sistemas operativos con lo básico para que trabaje la tarjeta madre pequeñita que se llama Arduino o, ya, pues la otra, Raspberry Pi. ¿Está bien? Hay otros, correcto. Bueno, de eso estamos hablando. Esas tarjetas, por ejemplo, funcionan en los drones, ¿verdad? Esa la utilizan mucho para emular, para la emulación. Están presentes en los drones porque ¿quién necesita más sensores en el mundo? Un dron necesita saber la velocidad del viento, o sea, necesita saber cómo enfrentar el vuelo. Y Claro, el bueno, clima, aparte todo. de eso, si lo usamos para veterinaria, necesitamos, si necesitamos el posicionamiento, necesitamos algo un sensor que nos ayude con eso, ¿verdad? Si hay que fumigar, necesitamos algo que administre bien a fumigar o el pesticida, todas esas cosas. Entonces, uno de los mayores usuarios de este tipo de tarjetas son los drones, ¿está bien? ¿Que por qué hay drones pequeñitos? Bueno, porque hay tarjetas pequeñitas, se llaman no recuerdo ahorita, pero son pequeñas, son muy pequeñas. No, es como una nanotarjeta. Yo les voy a pasar un video para que vean más o menos el tamaño que tienen y la funcionalidad que tienen, ¿está bien? De hecho, está en el canal de YouTube, haga la propaganda, el canal mío. Ajá, parte del computador. Ok, tenemos que en España le dicen ordenador y acá le decimos computadora. Procesar entradas y generar salidas de acuerdo a unos comandos o a unas órdenes que son procesadas. ¿Quién procesa esas órdenes? Básicamente quien comanda todo eso es el sistema operativo, pero quien se encarga desde el punto de vista de hardware, ¿verdad? Es el CPU. Siempre hemos llamado a la caja el CPU, pero en realidad la caja es como un pequeño cerebrito, un circuito integrado pequeño, que es quien se encarga de manejar todo eso a través del sistema operativo. Tenemos como objetos de entrada, ¿verdad? Teclado, ratón. Yo y de mando es en caso de que sean gamers, ¿verdad? Los que usen la computadora, perdón, voy a toser. Lápices, los que trabajen con diseño gráfico, escáner o plotter, ¿verdad? Discos, porque hay discos externos, ¿verdad? O lo que llaman flash o pendrive. Modem, porque antes se utilizaba este gráfico viejo, bueno, pero todavía tenemos los modem de ABA, de ancho de banda. Para el internet. Correcto, para el internet. Ahora, acá me dice que la pantalla sirve de entrada. ¿Quién me explica por qué? ¿Qué es eso? Porque la pantalla recibe información del CPU. Como salida, porque yo veo la pantalla y veo, voy a ver una película, por ejemplo, y eso es la salida, ¿verdad? La entrada es lo que viene por internet, ¿cierto? Sí, porque el CPU se utilizaría como un servidor prácticamente. Táctiles. Bien. Sí, perfecto. Entonces servirían de entrada. Como aquí está, ¿verdad? Pantalla de salida, lógicamente salen los resultados por ahí también. Entonces, últimamente tenemos pantallas de entrada y salida. Allá teníamos escáner, ahora tenemos plotter. Plotter es como una impresora muy grande para ¿cómo se llama? Planos y esa serie de cosas. Salida de disco, ¿por qué? Porque tú extraes un pendrive con datos que extraes de la máquina. La impresora también es salida, el módem es salida. ¿Por qué? Porque el módem modula y demodula. Es decir, el módem modula los datos que entran y demodula los que salen. Y tiene descarga y subida, lógicamente, ¿verdad? Claro. En el CPU estamos hablando de un microprocesador, que es la plaquita que yo les dije que va, o el circuito integrado que va dentro de la tarjeta madre,
Y bueno, acá la llaman placa base. Estamos un poco hablando como los argentinos o los españoles. La memoria principal, ¿verdad? Que es la memoria RAM, que es de acceso iterativo, ¿verdad? Claro. Es una memoria temporal, ¿verdad? Pero ayuda a los procesos. Las memorias externas, estamos hablando de nuevo de los flash drive o los discos externos. O disco. Correcto. ¿Qué data podemos guardar en esos discos? De nuevo, la misma data que necesitamos para inventario, historias médicas de los animales, tinas de la faena de la Las faena memorias externas entrarían dentro de qué renglón. computador y sacas datos al computador. Las memorias externas y los discos externos. Ok. Muchas. Cuando las tengan, el grupo casi que 24/7, no se preocupen. Y bueno, entre ustedes se llama pedagogía, la educación entre pares, el que ustedes deben solventar sus dudas. Lo importante es que las coloquen en el grupo, porque de repente alguien sabe y les puede explicar. En la de salida también podemos encontrar los parlantes, lo que generan Lógicamente, por eso ahí tenemos otros, porque imagínate, ahorita tenemos los puertos Bluetooth, que por cierto también sirven para parlantes, para audífonos, una serie de cosas, y sí, tenemos para salida, tienes razón. Ya serían inalámbricos, por decirlo. Tenemos lo que llamamos una supercomputadora. Se dan cuenta que es un cuarto de servidores. De puros servidores, sí. Correcto. Esto se ve en empresas como Meta, ¿verdad? Anteriormente Facebook, como Google. Google cuando comenzó, muchachos, Google, el navegador, el buscador, comenzó como, bueno, comenzaron los experimentos, pero cuando se fue comercial, comenzó con 25.000 máquinas trabajando en clúster. ¿Qué es un clúster? Hacer que 25.000 máquinas trabajen como una sola. Es decir, el cálculo, ¿se acuerdan? Bueno, no se acuerdan porque estaban muy pequeños. Ellos sacaban cuántos segundos duraba la búsqueda. Precisamente por eso, porque 25.000 máquinas trabajaban como una. Entonces tenemos como supercomputadora estas máquinas que trabajan en clúster, es decir, trabajan como una. ¿Qué puede ser superior a una supercomputadora? Bueno, ahorita se está hablando de computación cuántica, pero eso está como muy cerrado. China creo que tiene una, Google creo que está por tener una, IBM está en eso, pero para mí que las tienen, pero no dicen nada. Las computadoras cuánticas son un poco más complejas. Por ejemplo, la unidad de una computadora normal de medida de datos es un bit, ¿verdad? Imagínense un cubo, ¿verdad? Porque la unidad se llama qubit, un cubo de bits. Es decir, el área, por llamarlo de alguna manera, el área al cuadrado de los bits sería la unidad de medida. Por eso es que la computación cuántica va a ser algo muy complejo y importante para el futuro de la informática. ¿Está bien? Cuando hablamos de cuántica, hablamos de algo pequeño. Los cálculos son más rápidos. Déjenme ubicarles. Yo sé que salió una computadora cuántica que en China que hacía los cálculos 100 veces más rápido que la de Google, ¿verdad? Entonces, ahorita, claro, eso es una guerra solapada que hay, pero sí, ya tienen las computadoras cuánticas. No hablamos de computadoras pequeñas, hablamos de cuartos de servidores así, solo que trabajan con una tecnología diferente. Más avanzada.
de datos unidimensional, ¿verdad? Por decir, la cara de adelante de una nevera, ¿verdad? Ante una nevera de datos, ¿verdad? Sí, Pero las computadoras cuánticas trabajan con qubits. Qubits es cubo. Un cubo es como un dado, ¿cierto? sí, claro. Ah, Ya, en vez de la puerta de la nevera completa, lo que está dentro de la nevera, lleno de datos. Es decir, trabaja con mucho más datos y, bueno, eso todavía no ha salido mucho, te digo, información al respecto porque todo eso está bajo perfil. Solo se sabe que Lo la que pasa es computadora que también es se la más habla grande. de que esas computadoras están siendo utilizadas ahora por los gobiernos para atacarse mutuamente o para protegerse mutuamente. Sí, es algo que está en desarrollo y está muy... Es como cuando el Internet salió, se utilizaba mayormente para la milicia. Porque sacan cálculos que las computadoras que yo le hablé anteriormente, que duraban días sacando esos cálculos, ellos duran segundos. Entonces, sí, está eso y bueno, sí se dice que las hay, lógicamente, pero no se dan especificaciones. Pero igual, como todo, acuérdense que los 50 las computadoras el disco duro de 5 megas medía 1 tonelada. Entonces, Bueno, bueno, esperemos eran unos grandes. 20 años para que hayan computadoras cuánticas por todos lados. Es comparado como los discos de ahora, que son discos pequeños con gran cantidad, podemos conseguir de 1 terabyte. A comparación con los de antes, eran grandes y solamente la capacidad era pequeña. So, Claro. bueno, para nadie debe ser un secreto que yo tengo 25 años en la universidad. Yo llegué a la universidad y había un disco de 1 mega, que era el que hacía de un HP, una computadora HP, ¿verdad? Tenía un disco de 1 mega y ese disco llegó a ser viejo, ¿verdad? Y por lo viejo era muy caro de conseguir porque ya había discos duros digamos, de 50, de 100 megas, y a un disco de 1 mega era difícil de conseguir y era caro. Y era del tamaño, ya te voy a decir, como una botella caroreña, pues, de ese tamaño, así de grande era. Era grande. Ok, mainframes. Los mainframes son computadoras, ese tema es viejo, ¿verdad? Pues los mainframes eran computadoras, empezaron, solo tenían acceso el gobierno, las empresas, porque eran demasiado caras, costosas, y bueno, se entraba a ellas a través de estaciones de trabajo, pero esas estaciones de trabajo solamente tenían teclado y monitor, es decir, no trabajaban con su propio, ¿cómo se llama? Su propio CPU, digamos, su propio CPU, sino que trabajaban con los cálculos que hacía el mainframe. Es decir, una especie de supercomputador, pero de los años 70 para atrás. ¿Está bien? O sea, ya eso no está al tanto. Hey, computadoras personales. Miren esa computadora. Yo viví esa época, pero ahora se dan cuenta que estamos hablando de Arduino y Raspberry Pi, ¿verdad? De nuevo, ¿cierto? Ahora podemos tener una computadora que nada más es un monitor pero, ¿dónde calcula todo eso? Bueno, todos esos cálculos se hacen en una placa base o tarjeta madre muy pequeña dentro del propio monitor. ¿Está bien? Entonces, siguen siendo las computadoras personales con un teclado, un ratón y un monitor, pero no se ve dónde está el case porque el case es muy pequeño y está dentro del monitor. ¿Se han visto esos 3 en 1, verdad? La unidad de proceso, pero ya es súper pequeña, ya estamos hablando de nanocomputación, o sea, nano de pequeño. Pequeña, claro. No de nano con E, nano. computación. Nano, estamos por la parte de los sistemas operativos. Esta parte es como una introducción a los sistemas operativos porque vamos a trabajar el módulo 2 con sistemas operativos, ¿está bien?
vamos a ser un poco más específicos. ¿Qué me dirían ustedes que es un sistema operativo? Cuéntenme. Porque analiza datos, en pocas palabras, y lo simplifica. Si hablamos de software, ¿es tangible o intangible? Intangible. Podemos separar la computadora en dos partes, ¿verdad? La parte tangible e intangible. La parte que recibe el golpe cuando algo sale mal es la parte del hardware, la tangible. Y la parte culpable por el golpe es la que no se puede tocar, ¿verdad? Que es el software. Eso fue un chiste, muchachos, pero en realidad es así. Bueno, el sistema operativo es casi que el director de la orquesta dentro de una computadora. ¿Por qué el director de la orquesta? Porque se encarga de asignar recursos, se encarga de trabajar la memoria, se encarga de... Bueno, tiene un núcleo que se llama kernel, ¿verdad? Que trae todas las instrucciones para que una máquina trabaje. Sobre esa capa trabajan las aplicaciones, ¿verdad? En el modelo ISO estaría en la capa 6, ¿verdad? Y la capa 7 serían las aplicaciones como Office, como en el caso de nosotros un software de inventario de animales, serie de cosas, ¿verdad? Tenemos, bueno, tiene, en los sistemas operativos podemos programar tareas, ¿está bien? Como respaldos, como tareas rutinarias que el usuario pueda omitir hacerlas. Ok, tenemos como sistemas operativos tenemos Windows, ¿verdad? Desde el Windows 1, 3.1, que salió antes del 95, XP hasta el también. 10. ¿Cómo? El Windows XP. Claro, pero el 3.1 fue el primero. Claro, correcto. Como Windows, ¿verdad? Porque Microsoft sacó el MS2, ¿verdad? Que es una línea de comando. Vamos a hacer unas prácticas, En el salón, ¿no? Lo que llaman terminal. Tenemos Unix, ¿verdad? Unix es la parte privativa de una serie de sistemas operativos o, digamos, distribuciones de sistemas operativos denominadas Linux. Pero entre estos dos paradigmas hay una que se llama Minix, hecha por Andrew Tannenbaum, que fue de donde Linus Torvalds se copió los códigos para sacar Linux. Por eso se llama Linux, Unix, por el nombre. ¿Cómo? ¿Del Unix salió Linux? Unix es un sistema operativo privativo, lógicamente, pero Andrew Tannenbaum hizo Minix, ¿verdad? De alguna manera Linux utilizó ese código porque Andrew Tannenbaum quería usar a Minix para hacerlo privativo de nuevo. Y ya tenían Unix, pues, y Unix ya tenía cierto renombre. Internet, porfa. ¿Cómo? Entonces, salió Linux, el MS2 de Microsoft. Para móviles tenemos desde hace mucho tiempo Symbian, que lo usaba Nokia, creo que murió. BlackBerry tenía su propio sistema operativo. Correcto, también murió, pero puede que nazca, ¿sabes? He oído hablar de que BlackBerry va a volver a sacar su sistema operativo repotenciado. Sin embargo, Android acaparó el mercado. De hecho, la movida de Nokia al utilizar Windows Phone mató la franquicia, y todo el que se fue con Android hizo mejores ventas. Claro. El sistema. El software de iPhone que se llama iOS, que bueno, es súper privativo, pero también deriva de Linux. Tanto Android como la Mac derivan de Linux. Ni siquiera derivan de Unix, derivan de Linux. Bueno, yo creo que estamos terminando un poco la clase que les iba a dar hoy, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a entrar al chat, ¿verdad? Voy a dejar de compartir pantalla.
tenemos una clase de media hora, ¿verdad? Voy a detener la grabación, la detuve, ya va. Eso de detener. Ahí, pana. Ok. Ya va, que no se quiere detener la grabación, ya va. Voy a seguir corriendo de baño. ¿Dónde lo guardar? Detener